están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, retomando esta semana distinta, lluviosa en Santiago, con un feriado, 21 de mayo. Ayer no tuvimos programa. Querido amigo, el doctor Acosta dijo que trabajó igual, pinchó a 6 personas con la vacuna de la influenza. Hay que vacunarse de todas maneras, sobre todo las personas que están en los grupos de riesgo, niños hasta quinto básico, mujeres embarazadas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, especialmente pulmonares y cardíacas. Vaya, vacúnese, es gratis en cualquier vacunatorio público o privado. El resto, si quiere, también se puede vacunar. Efectivamente. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Y saludo también, perdón, ya que dijiste 21 de mayo, también nuevamente nos sumamos al saludo, ¿cierto?, a nuestras armadas, ¿cierto?, a la Marina, como le dicen algunos, que estuvo celebrando las glorias navales el día de ayer, y también invitarlos a que vean en internet, en todas las redes sociales, un especial sobre personajes históricos del Instituto República, a propósito de Arturo Prat, donde conversó José Francisco Lagos, conductor también de Llegó la Hora, y Alejandro San Francisco, conductor también de Historia Libre y Bandera. Partamos saludando a nuestros panelistas. Nos acompaña a la distancia como no como cada miércoles, pero la semana pasada se nos restó por alguna razón que desconocemos, que no se hizo pública, que no se transmitió en su debido momento. Que todos queremos saber, ¿eh? Efectivamente, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, de la región de Valparaíso, que además está sonando firme de que se cayó Charp, así que... Yo le escribí y me dijo que había escrito ahí en la tercera, en la segunda, que no, que él era analista nomás, que no se metía a la elección, pero bueno, algo, cuando el río suena... Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estamos? No. Oye, saludos a todos, saludos ahí a Rodrigo, como invitado al día en el panel, a Jorge, a Tomás, a todos quienes nos escuchan, y me sumo más allá de las bromas, al saludo de Jorge a la familia Naval, ¿no? Tan importante además acá en la región de Valparaíso. Yo soy además miembro de la familia Naval, orgulloso bisnieto y nieto de marinos, así que les mando un saludo a mis abuelos especialmente, que nos cuidan desde el cielo. Y acá en la región, a propósito de lo electoral, sí, pues está todo muy movido, y esperemos que exista pronto definiciones de candidatos únicos para poder enfrentar a lo muy nocivo, ¿no?, que ha sido el Frente Amplio y el Partido Comunista acá en la región de Valparaíso. Está con nosotros Rodrigo Pérez de Arce, investigador del IES. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Oye, efectivamente lo electoral en Valparaíso está entretenido, vamos a conversarlo en algún minuto. Está entretenido en Viña también, porque Poduje, como lo comentamos, creo que el lunes se tiró con su candidato independiente. Así que hay harto movimiento, estaría tensa la mesa de conversaciones entre los partidos de derecha a propósito de la negociación municipal. Hay hartos temas, pero nos convoca, y es la razón por la que está Rodrigo acá, un tema que es bien interesante, que suele asomarse, ¿no?, en las conversaciones que tenemos en Nuevas Voces, y obviamente en las discusiones, en los matices que se producen entre los distintos panelistas, y que tiene que ver con la situación particular de las derechas en Chile, pero también con la situación de las derechas en el mundo, ¿no? Y qué atingente resulta después de la polémica que se generó tanto por los dichos de José Antonio Cast en España como por los de Milei en España, la reacción que ha tenido el gobierno español. Seguían peleando en el Congreso español hasta hoy día, a propósito de la reacción de Pedro Sánchez, la llamada consulta del embajador, en fin. Y el IES ha publicado una revista que yo recomiendo, a mí me la recomendó Carlos Frontaura, la revista Punto y Coma, y esta edición trata sobre una radiografía a las derechas, ¿no? Una visión a las derechas. Y Rodrigo Pérez de Arce, que nos acompaña, escribió un artículo que luego fue de algún modo detallado o comentado en una entrevista en La Tercera, en que das una visión sobre la situación de las derechas en Chile. Te hago una primera pregunta, Rodrigo, porque es algo que se comenta, ¿no? ¿Hoy día te parece absolutamente necesario hablar de las derechas así en plural? Sí, bueno, lo primero es que aquí no solamente hablo yo respecto del tema de lo que se ha llamado la ultraderecha, sino que hay análisis de los dos gobiernos de Piñera, de cuál podría ser un programa para una derecha reformista, en fin, hay varios temas que vienen en la revista, el 10º número. A mí me parece que sí, que han ido cuajando de a poco durante el tiempo. La coyuntura va marcando las posiciones que cada una toma, y yo creo que todavía también es noticia en desarrollo. O sea, todavía no entendemos muy bien, al menos a mí me cuesta entender bien cuál es la especificidad de Chile Vamos, y también cuál es la especificidad del Partido Republicano, que es lo que en Chile ha representado esta nueva derecha. A pesar de eso, yo veo bastantes convergencias, al menos en el programa de cada una. Y mi sensación es que lo que las diferencia, y también pasa a nivel internacional, es más bien un modo de aproximarse a la política, un estilo, más que una agenda concreta, porque si uno mira,
salvo por ejemplo la excepción de Evópoli, que es un partido que uno podría decir es progresista en temas morales. En Renovación Nacional y la UDI más bien la diferencia con los republicanos está en las prioridades, no en el contenido mismo. Tengo una pregunta, porque el artículo que escribió Rodrigo busca hacerse cargo de algo que está instalado en el mundo y aporta elementos de análisis para la discusión, porque claro, el surgimiento de las nuevas derechas, que es algo bastante internacional, por supuesto se produjo en Argentina, por supuesto se produjo en España de una manera que en su minuto era bien similar a la chilena, y también en Chile, ha llevado a que al menos el mainstream, ¿no? La gran mayoría de los medios y la gran mayoría de la opinión pública se refiere a estos grupos como la extrema derecha o como la ultraderecha, ¿no? Si uno lo pensara en términos geográficos, claro, si hay un partido que surge a la derecha de lo que era la derecha, alguien podría llamarlo extremo derecha, pero evidentemente en ese calificativo, en el extrema, en el ultra, se busca transmitir algo, ¿no? Algo de contenido para asignarle a esos grupos. Y tú te preguntas en el artículo, bueno, ¿qué es lo ultra de la ultraderecha, ¿no? Efectivamente, ¿a qué responde esto? ¿Cómo has visto eso y cuán justificada te parece esta connotación de ultra o de extrema a la derecha, ya sea de Vox o del Partido Republicano o de Milei o de lo que fuere? Sí, ahí, para partir, hay un chiste típico que dice: mamá, en el colegio me pegaron. Ay, ¿con qué mano te pegaron? ¿Con la izquierda o con la ultraderecha? Y en el fondo, yo creo que resume bien lo que tú decías, Tomás, que aparecen fenómenos nuevos, efectivamente son nuevos. Yo creo que hay una novedad no solo en José Antonio Kast, los ejemplos que tú mencionabas, en España, en Polonia, en Hungría, en Italia, que para el cual necesitamos una palabra. Pero ahora, el ultra siempre es un arma arrojadiza, es un adjetivo para decir algo malo. Nadie dice ultra bueno, ¿verdad? Ahora, la pregunta que uno se hace, o al menos que yo me quería hacer, es: tenemos en el panorama internacional y nacional a un José Antonio Kast, a Milei, a Bolsonaro, en Polonia, en fin, Hungría, Orbán, Vox, que tienen agendas súper distintas entre sí. De hecho, para sacarlo de la agenda moral, que donde es más evidente, el tema de la guerra en Ucrania y Rusia. Marine Le Pen, en Francia, que es la líder de un grupo, digamos, que ocupa ese espacio geográfico, es súper pro-Putin. Y es un problema para ellos este tema. En Polonia, en cambio, la derecha, que está más a la derecha, es ultra anti-Putin. Entonces, digamos, Trump es un proteccionista, no es un liberal. Milei es un libertario que quiere, digamos, quitar toda clase de aranceles o de resguardo a la economía. José Antonio Kast, digamos, yo creo que no cabe en este panorama, y de hecho decía, quizás a modo de provocación, podría estar en la UDI en algún sentido, porque yo creo que en Chile todavía no tenemos una ultraderecha, digamos, comparable con las que hay en otros lados. Entonces, ya, si no es lo moral, en el fondo yo no soy ultra nada por estar en contra del aborto, por ejemplo, directo o procurado. Entonces, ¿qué es? Y mi respuesta preliminar es que esto está en un modo de hacer política muy marcado por dos grandes temas. Uno es la idea de guerra cultural, que a mí me parece que, digamos, es una media verdad, y la otra es un discurso que se ha venido a llamar como antipolítica, que yo creo que también es un riesgo que está súper presente, y ese es un riesgo que yo creo que José Antonio Kast sí ha tenido o sí ha coqueteado con ese tipo de agenda, sin abrazarla directamente ni completamente, pero sí creo que hay un peligro latente en eso. Doctora Costa, ahora la palabra, digamos. Oye, bueno, agradecerle a Rodrigo por venir, con mucha atención e interés leí su artículo y además la entrevista que te hicieron en La Tercera, y estábamos comentando antes de entrar que también este es un tema que se está discutiendo a nivel internacional. O sea, un influyente escritor y columnista del diario El País, Daniel Innerarity, acá a escribir también sobre los reaccionarios hablando de lo mismo, y la tesis se parece a algo de lo que comenta Rodrigo, porque sostiene, cierto, que lo que debería hacer la izquierda, el establishment, o lo que en algunos países llaman hacer una especie como de cordón sanitario, es decir, tratar de relevar una derecha democrática, dicen ellos, una derecha dialogante, una derecha tradicional, versus seguir discutiendo y haciéndole el juego a la derecha ultra o a la derecha radical o a la derecha extrema. Ahora, es interesante porque uno podría ver que si esa es la especificidad de esa derecha, porque yo
comparto contigo que decir que es lo mismo Bolsonaro, Milei, Kast o Abascal es no entender ninguno de todos los fenómenos que están viendo, porque no tiene ningún sentido. Pero si se radica, digamos, su especificidad en la batalla cultural y en la forma, digamos, áspera, dura, muchas veces insultante, incluso uno podría decir violentamente verbal, bueno, en ese caso, bueno, uno lo ve en la izquierda también. Evidente, o sea, convengamos que la forma en que se diferenció el Frente Amplio, que hoy día no gobierna, de la Concertación fue matando al padre. Fue siendo antisistema, siendo anti-establishment, siendo especialmente crítico. Acuérdate tú cómo trataba el propio presidente Boric al presidente Lagos, ¿te fijas? O sea, entonces, más que una especificidad de la izquierda, quizás lo que deberíamos ver es una especie de nueva forma de hacer política. Es la lógica de las redes sociales, es la lógica de lo que tiene rating, es la lógica de cómo levantar el volumen para que las personas atiendan, cuando en la práctica los dilemas políticos no son los mismos que teníamos en el siglo XIX o en el siglo XX. Sí, no, yo en eso estoy de acuerdo, a pesar de que mi énfasis está en las derechas y la diferenciación entre dos derechas. Me parece evidente que, claro, el Frente Amplio no es analogable porque el Frente Amplio yo creo que fue mucho más brutal y mucho más violento siendo oposición de partida y con sus padres. Yo creo que ahí se pasaron de rosca y de hecho le pusieron dinamita a su propio gobierno. ¿Cuál es mi preocupación específica para la derecha? Porque a la izquierda, en fin, es problema de ellos y uno puede denunciar lo que hacen más que darle consejo, porque, en fin, yo no me identifico con ese mundo y ellos harán su proceso de reflexión. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que estas nuevas derechas, para ponerle un nombre, particularmente en Chile, el Partido Republicano, llegue al poder de una manera que le haga imposible gobernar. Me explico. Cuando tú haces de la denuncia de tu sector tu bandera principal, y esto se queda muy claro cuando se hablaba hace algunos meses de la derecha acomplejada, la cobarde, amarilla, en fin, ese tipo de adjetivos, yo creo que tú, de manera o ingenua o jugando con fuego, cortas los puentes con un potencial aliado. Y eso, digamos, creo que te da para ganar, pero no te da para gobernar. ¿Por qué? Porque si tú miras el espacio político chileno, y del Congreso eso es muy claro, veo un fraccionamiento en 4 fuerzas que al menos necesitas al menos 2, si tú quieres, o 5, necesitas al menos 2.5 para avanzar. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que veo? Que la gobernabilidad con este tipo de discursos no está asegurada. Y al contrario, puede ser que tengas como una reacción que es todavía más fuerte que lo que pretendías combatir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi crítica? Que veo que hay una posibilidad de que estas derechas sean muy poco sustentables en el futuro y que no logren concretar ningún avance, digamos, muy significativo hacia el futuro. Juan Pablo Rodríguez, antes de irnos a la primera pausa. Sí, oye, muy interesante lo que plantea Rodrigo. Yo diría varias cosas. En primer lugar, yo estoy muy de acuerdo con que cuando la etiqueta de ultraderecha te la pone el progresismo, esa etiqueta viene dada no porque tú no adhieras formalmente a las reglas de la democracia liberal, sino que porque básicamente tú no piensas como ellos, ¿no? Y eso está lamentablemente muy, muy instalado, ¿no? Esa lógica de que mientras ellos son personas que tienen intereses angelicales y todo lo que proponen va en pos de avanzar en justicia social, uno tiene intereses espurios, ¿no? Y está, como diría Scruton, condenado a defender un orden social destinado al fracaso. Esa cuestión maniquea y tramposa me parece muy, muy evidente. En segundo lugar, yo diría, porque es interesante hablar de como el fenómeno de los ultra, ¿no? Tiene que ver con el riesgo, ¿no? Que eso representa para nuestra democracia. Yo, como para ponderar la discusión, creo sí importante poner sobre la mesa que si hoy día la democracia chilena tiene algún riesgo, ese riesgo no es la ultraderecha. Hoy día creo yo el principal riesgo de la democracia chilena pasa porque esta no se haga cargo de los problemas de las personas, principalmente el primer problema llamado a ser solucionado por el Estado, que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Con la extendida crisis de seguridad y crimen organizado. Si es que la democracia liberal, sus reglas y sus decisiones no se hace cargo de ese problema, bueno, las pulsiones naturales de la ciudadanía van a tender a exigir soluciones a ese problema que pueden venir dadas por ejemplo,
gobiernos autoritarios. Lo digo de otra manera, más que la ultraderecha, el no hacerse cargo del problema de seguridad es un riesgo para la democracia chilena mucho más alto. Yo creo que si uno lleva esta discusión a la cuestión ya más local de coaliciones y partidos, a mí lo que me pasa con la derecha actual chilena o las derechas actuales es que las veo como desordenadas doctrinariamente y sin un proyecto muy claro, ¿no? Y yo ahí creo, o tendería a creer, que naturalmente la derecha debiese alinearse en torno a dos grandes polos, ¿no? Y si uno le quiere poner como una etiqueta doctrinaria, sería un polo más bien conservador cristiano, que a mi juicio debiese extenderse más allá de los límites del Partido Republicano e incorporar elementos muy importantes que hoy día están en Chile Vamos, toda la UDI, una parte relevante de Renovación Nacional, y eso se maximiza pensando que, podríamos decir, ese mundo de derecha más extrainstitucional tendió a desacoplarse del Partido Republicano luego del segundo proceso constitucional. Me parece que eso es relativamente viable, y un segundo núcleo que ahí debiese estar el mundo, creo yo. Perdimos a Juan Pablo Rodríguez, lamentablemente. Parece que la lluvia ahora sí, está... Juan Pablo, estás de vuelta, parece. Núcleos, perdón, uno conservador cristiano y otro se escuchó más el primero, liberal, falta el segundo. Y ahí yo creo que eso tendría más lógica para el electorado y también para las lógicas de estrategia política. Y solo para terminar, estoy muy de acuerdo con que el discurso antipolítica es muy nocivo, ¿no? Y creo que en eso cae frecuentemente, lamentablemente, algunos representantes del Partido Republicano y también de otra parte del espectro político. Respecto a la batalla cultural, yo ahí tengo quizá matices, como que la comprendo más. El discurso antipolítica a mí me genera mucho rechazo, creo que es dispararse en los pies. Pero la cuestión de la batalla cultural, no sé, yo entiendo una cierta lógica a efecto de que en la agenda no te la coman por completa, que exista una parte del espectro aliado tuyo, pensando como con sombrero de alguien de derecha, que esté en esa disputa, que al menos neutralice a una izquierda extrema que no va a cegar en su agenda extrema, ¿no? Y por lo tanto la comprendo más. No obstante, entiendo que si uno hace de la política solamente guerra y pelea permanente, al final del día uno se queda en el status quo y no termina solucionando nada. Pero creo que es más grave, a mi juicio, el discurso antipolítica que lo que se ha venido a denominar la, comillas, batalla cultural, Tomás. Hagamos, queridos amigos, la primera pausa comercial. Aprovecho de saludar a todos los que nos están escribiendo aquí por YouTube. Consuelo Salazar, le aprovecho de agradecer, porque hice un saludo atrasado a los abogados, en especial a Tomás, que yo no soy abogado todavía, pero dice que les deseo 3 coloradas en su examen final. No me ponga la vara tan alto tampoco, quería, Consuelo, porque nunca se sabe. Hagamos una pausa, estamos con Jorge Acosta, Rodrigo Pérez de Arce, Juan Pablo Rodríguez desde la región de Valparaíso. En pocos minutos volvemos con esta conversación de actualidad política. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Acosta, con Rodrigo Pérez de Arces y con Juan Pablo Rodríguez. Saludemos, doctora, quienes hacen posible el programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Y este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas sencillas, brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Y solo para retomar la conversación a propósito de lo que se ha dicho y de lo que decía Juan Pablo, a mí me parece primero que es interesante siempre buscar el origen del surgimiento de las nuevas derechas, ¿no? Obviamente eso es distinto en cada país. La situación de Argentina es muy particular, la situación de Francia es muy particular, en Estados Unidos también es muy particular porque el liderazgo de Trump surge dentro del Partido Republicano, sin perjuicio que hoy día hay más distanciamiento. En su minuto el Partido Republicano estaba absolutamente entregado a Trump. Yo creo que este año va a terminar igual por la alta posibilidad que tiene que ganar. Pero al menos en Chile y en España, yo diría particularmente en Chile, me parece que el surgimiento definitivo de una nueva derecha que se instala, porque uno podría decir Evópoli, el 2011-2012 también es una nueva derecha. Ahora sí, claro, un proyecto de nueva derecha bien que caducó muy rápido, bien de élite, con escasa penetración social, cuyo discurso y cuyas prioridades
estaban más bien identificadas en un electorado que no votaba por la derecha, estaban quizás buscando vendiendo arena en el desierto, pero por el contrario, en el caso del Partido Republicano, con lo rápida que ha sido su instalación en el panorama político, pues claro, uno podría pensar, sí, la elección de mayo fue coyuntural, pero nadie cree que el Partido Republicano en octubre iba a sacar 5 puntos. Todos saben que va a sacar 15, 20 y que le podía ganar a Chile Vamos en concejales. Entonces, se instaló el Partido Republicano como un partido en que la derecha, sociológicamente hablando, elige para... Y eso tiene causas que son interesantes y que tiene que ver un poco con lo que decía Juan Pablo. Yo no estoy de acuerdo con Juan Pablo en la idea que sea efectivamente en el plano hoy día político chileno identificar dos polos con la composición que lo plantea Juan Pablo. Es decir, yo hoy día, francamente, en el mundo conservador no veo a la UDI. Yo, de hecho, a la UDI no le veo muchas diferencias con Evópolis. En los hechos, ¿no? Obviamente las declaraciones de principio, y en eso estoy de acuerdo con lo que decía Rodrigo al comienzo, uno ve la declaración de principios de RN, la UDI y Republicano, y son todas bastante similares, ¿no? Y responden a troncos intelectuales más o menos comunes, parten de la dignidad humana, le reconocen un valor a la sociedad civil, la servicialidad del Estado, una economía relativamente libre, en fin, ya hay matices que son muy pequeños. Pero a la hora de los hechos, creo que se ha ido generando una mimetización, una homogenización en el mundo de Chile Vamos entre la UDI y Evópolis. Es decir, ¿qué distingue hoy día Javier Macaya de Luciano Cruzcoque, por decirte algo así? Y por otra parte, cómo en el mundo conservador se ha ido dejando ese espacio, creo, a mí me parece de manera prácticamente exclusiva a republicanos, con los matices que hay en RN con mundos cristianos que siguen siendo bien marginales y cuyos temas principales no son los temas por los que se define un conservador. Pero el segundo, que no es de idea, sino que es de carácter, tiene que ver con efectivamente el estilo de hacer política y, a mi juicio, con la sensación de muchas personas de derecha, y ahí está mi diagnóstico, de que pareciera ser de que la derecha, a la hora que llega al gobierno, no gobierna con sus ideas. O dicho de otra forma, para llegar al gobierno, la derecha esconde sus ideas, ¿no? Y ahí está la lógica, ¿no? El presidente Piñera de nosotros vamos a hacer un nuevo Patricio Aylwin, esta es la segunda transición, la obsesión, el primer gobierno por incorporar la democracia cristiana, el acuerdo de unión civil, o sea... Los cómplices pasivos. O sea, hay ahí una dinámica que a mi juicio algún minuto genera hastío en el mundo social de la derecha, y creo que se grafica en el acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? En el acuerdo del 15 de noviembre... Claro, uno dice, porque uno después podría agregar el matrimonio gay en la última cuenta pública de Piñera, ya, pero eso es penoso, porque es un cambio de posición del presidente un día para otro, para sacar 2 puntos en la encuesta, es una jugada... Ocultándose los suministros. Es una jugada penosa. Pero el acuerdo del 15 de noviembre implica poner a disposición de la negociación política quizás el elemento que había aglutinado a la derecha por mucho tiempo, que era la Constitución del 80, no como el texto, sino como el conjunto de instituciones heredadas del gobierno militar, que las personas de derecha dicen esto ha sido mejor que otras cosas. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia que es importante y que tiene que ver con el estilo, con el carácter a la hora de defender ciertas cosas, ¿no? Yo no veo esa similitud entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Es decir, no la veo no solo en los temas valóricos, ejemplo de que cae de cajón hoy día la candidata presidencial de Chile Vamos y de la UDI no es que esté a favor del aborto, no es que esté a favor del aborto entre causales, sino que ha dicho que está dispuesta a salir en la calle a defender el derecho al aborto. O sea, obviamente avanza muchos pasos hacia allá, con lo cual la verdad es que la declaración de principio sirve de poco, pero además uno ve con los temas no valóricos tampoco ha habido mucha claridad. Estoy pensando en alzas de impuestos, estoy pensando en reformas laborales, estoy pensando en temas en los que la centro derecha, al menos hasta el 2016, no tenía un discurso demasiado distinguible de la centro izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es interesante para explicar el origen de la nueva derecha, ¿no? Una sensación como de orfandad, de defensa de ciertas ideas, de ciertas convicciones, sabiendo que eso puede significar la construcción de un proyecto político más de largo plazo, o sea, menos efectista, menos los problemas reales de la gente, menos firmarle la pierna a los travestis, y más ir a la discusión de largo plazo. Con la paradoja, tú bien lo decías, Rodrigo, de que además han sido bastante eficaces electoralmente, ¿no? Porque en el caso chileno, probablemente por el tema de la seguridad, el republicano fue bien eficaz en mayo, yo además agregaría por el rechazo al proceso constituyente, y parece ser que ese fue un liderazgo que ya se instaló. ¿Cómo ves ese como surgimiento de la derecha? Sí, hay un montón de temas de los que hay que hacerse cargo. Yo, primero, me parece que tú apuntas bien respecto a que aquí hay una diferencia de estilo político súper marcado, digamos, de lo que tú englobabas bajo esta idea de carácter.
efectivamente, y algo que decía Juan Pablo muy bien, que yo creo que al menos en España es muy nítido y yo creo que en Chile vamos a ir transitando en esa dirección, que es la consolidación de dos polos dentro de la derecha, una derecha más, digamos, pluralista y por lo tanto más dispuesta a hacer concesiones, y otra más... El nombre es odioso ya, pero lo digo en el mejor de los sentidos, más identitaria, más de defender principios con mucha dureza y por lo mismo con algunos problemas con el pluralismo, ¿ya? En el fondo la negociación política se le vuelve a ratos muy difícil. ¿Ya? Eso yo creo que es uno de los grandes problemas que pueden aparecer, porque y uno lo mira, de hecho en el Partido Republicano, que es que se le descuelgan desde la derecha acusando a José Antonio Kast de blando, de amarillo, de entreguista, en fin, y eso a mí me dejaba un poco perplejo durante el segundo proceso constitucional, que en el fondo gente muy connotada lo trataba de mentiroso así sin ningún tapujo. Y yo creo, porque si tú tienes la pureza ideológica como tu bandera o una de tus banderas centrales, se te puede volver rápidamente en contra. Respecto a Chile Vamos, yo estoy en lo grueso bastante de acuerdo. Yo creo que Chile Vamos hoy día no tiene un proyecto político discernible muy, muy claro. Y eso, digamos, yo no, a pesar de que, digamos, yo me siento más cómodo con la idea de una centro derecha que pueda tender puentes hacia el centro, me parece que hoy día no hay, digamos, ¿con qué ideas gobernaría hoy día Evelyn Matei? ¿Cuáles son las ideas? ¿Dónde está ese programa? ¿Es simplemente como poner más plata para seguridad? ¿Es algo de ese estilo? Yo no sé, y de hecho estoy muy preocupado porque creo que el triunfalismo es muy tóxico, es potencialmente muy tóxico porque te evita pensar. Si tú tienes que ir a disputar algo, obviamente piensas los mecanismos para hacerlo, piensas qué ideas, qué programas concretos vas a proponer, y eso yo la verdad es que lo he hecho mucho menos. Y lo mismo me pasa, digamos, con esta derecha sin complejos, que uno dice, ya sí, efectivamente hay muchas causas de la centro derecha que quedaron en el abandono por sus propios defensores. Ok, ¿cuál es la manera de retomarlas? Es simplemente enarbolarlas con mucha fuerza y mucha radicalidad en el espacio público, y yo me temo que en muchos casos eso pueda terminar haciendo imposible o muy difícil cualquier tipo de acuerdo, porque que son muy necesarios, y esto no es para decir como la política es que nos agarramos de las manos y hacemos una ronda, no, para nada, es disputa, es confrontación, pero sí, dado el escenario de fragmentación que tenemos, tú necesitas ciertos mínimos comunes para destrabar situaciones terriblemente complejas como las que tenemos, como el tema de las pensiones, como las mejoras, como el sistema impositivo, que más allá de subir o bajar impuestos, tú tienes que limpiar el sistema de impuestos porque es un desorden total, como tú destrabas una agenda eficaz en seguridad, y todo eso no lo logras con los tuyos nomás. Y eso creo que es un dato de la causa y va a ser un problema para cualquiera que gobierne, y lo está sufriendo el presidente Boric en carne propia todos los días. Doctor Acosta. Nos va a faltar programa para todo lo que queremos, muy entretenido, pero conversábamos también en medio de la pausa de que, bueno, hay algunos contrafactuales a lo que sostenía Rodrigo, porque decía que el extremar de alguna manera las posiciones podría hacer que fuera difícil gobernar el día de mañana, ¿cierto? Para la derecha, si es que le tocara gobernar. Pero bueno, hay contrafactuales. O sea, veamos lo que está pasando en Argentina. O sea, mira tú, Milei le dijo asesina montonera a Patricia Bullrich. Asesina de niños. A Bullrich le respondió que era un gatito mimoso y no sé qué más. O sea, y 48 horas después de la elección estaban abrazados, gracias a la grandeza de ambos, pero también a la gestión de Mauricio Macri, que ahí jugó un rol fundamental. Y hoy día en la entrevista que hay, Milei dice que su mejor ministra es Patricia Bullrich, la doctora Bullrich, y defiende lo extraordinario que están haciendo en el tema de seguridad. Y al mismo tiempo se reordenó la política argentina, que permitió incluso que tuviera media sanción en la Cámara de Diputados la ley base. Nadie pensaba que eso, y hay posibilidad incluso de que se apruebe en el Senado, siendo que la Libertad Avanza debe tener, no sé, una minoría total en el Congreso. Un 15%, un 10% de la Cámara de Diputados, y lo mismo en el Senado. Por lo tanto, el lograrlo, a pesar de lo difícil que es, justamente cuando hay un entendimiento de que el que está al frente es el verdadero adversario, se puede suceder. Y convengamos, es lo que hizo también el Frente Amplio en Chile. O sea, sabían que no podían gobernar solo, y a pesar de que habían renegado del PPD porque eran los
los que habían hecho boletas falsas con SQM y le dijeron que no iban a ir a la misma primaria con el Partido Socialista, hoy día tienen a la expresidenta del PPD, cuando estaba toda la polémica de SQM, como ministra del Interior. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que al final el poder también ordena, cosa que no puede pasar en España, porque en España, como es sistema parlamentario, esta como agudización de las contradicciones no termina nunca, ¿te fijas? Pero en el caso de los regímenes presidenciales como el nuestro, si está bien entendida esa división de las aguas, de que el adversario, ¿cierto?, está al frente y no al lado, y mi diferenciación tiene que ser con el de al frente y no con el de al lado, a mí me parece bien que haya un abanico de alternativas en cada sector político y que luego se den cuenta que hay que ordenarse en un programa, en una propuesta que te lleve, ¿cierto?, a que el país avance en un sentido distinto al sentido que te estaba llevando el gobierno anterior, porque tampoco lo que yo espero es que el día de mañana al próximo gobierno, si es que un gobierno de derecha, le pase lo mismo que le está pasando al gobierno actual y empiece a gobernar con las ideas del frente. Sí, es complicado eso, porque si uno mira la coalición que se armó para la segunda vuelta del presidente Boric, que tuvo que cambiar el programa, el discurso, se puso los anteojos, en fin, se arregló la barba, todo un fashion emergency que se puso. Claro, efectivamente le sirvió para ganar la elección y sacar hartos votos, pero yo no sé si es modelo de cohabitación, porque semana tras semana se agarran del moño. Paulina Bodanovich el fin de semana la acaba de pegar el ofertón durísimo, el ofertón, o sea, de hecho más dura que cualquier persona de derecha, y hay que mirarlo caso a caso. Yo sí creo que hay algo que es indesmentible, que es que cualquiera de las dos derechas que gane una elección presidencial necesita a la otra. Yo creo que eso es un dato de la causa, y por lo mismo se necesita mucha generosidad y buscar estos puntos comunes. Eso me parece súper evidente, y por ejemplo el tema de impositivo puede ser uno de esos puntos comunes. El tema de seguridad puede ser uno de esos puntos comunes. Cómo tú generas una reforma del sistema político que haga que se destrabe el sistema político, puede ser un mínimo común, no solamente entre las derechas, sino con personas, digamos, de centro. Me parece muy evidente. Y el caso de Milei, que es muy interesante, hay que mirarlo, digamos, como avanza, no llevamos ni un año. Yo creo que sí han sido muy hábiles en cómo gestionar sus diferencias. Ahí, digamos, Macri se la jugó, yo creo, por generar una coalición, y hoy día, lamentablemente, yo no veo a alguien en la derecha que tenga esa autoridad interna como para movilizarla hacia un acuerdo más o menos viable con el Partido Republicano. Digamos, el que podía hacerlo era Sebastián Piñera, que lamentablemente falleció, y yo no veo, digamos, ni en la UDI, ni en Renovación, ni en Evópolis, a nadie que esté dispuesto a tirar ese puente. Hagamos la última pausa comercial, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces con Juan Pablo Rodríguez, Rodrigo Pérez de Arce, Jorge Acosta. En pocos minutos volvemos con el último bloque de conversación. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Jorge Acosta y Rodrigo Pérez de Arce. Nos quedan pocos minutos, le damos la palabra a Juan Pablo Rodríguez para retomar la conversa. Bueno, excelente. Oye, solamente quizá para defender un poco la idea de esto de los dos polos. No sé si defenderla, porque es una idea muy, muy elaborada, pero bien histórica. Me parece exagerado sostener que lo que hoy día se podría expresar como movimiento conservador o actores políticos inspirados en ideas conservadoras se reduzca exclusivamente al Partido Republicano. Creo que eso es una exageración. Yo creo que los partidos políticos efectivamente tienen figuras que tienen más visibilidad, qué sé yo, pero en primer lugar son buques más o menos grandes, ¿no? Y en los partidos que tienen historia, como por ejemplo la UDI o Renovación Nacional, hay mucha militancia antigua que sigue siendo militante y que probablemente adscriben al pie de la letra las declaraciones de principio de los partidos políticos. Y en ese sentido yo creo que todavía queda mucho conservantismo tanto en la UDI o Renovación Nacional, más allá que naturalmente, desde la existencia del Partido Republicano, haya perdido peso específico. Pero lo digo de otra manera, como conservador yo no renunciaría, ¿no?, a las manifestaciones conservadoras que siguen existiendo, creo yo, en el Partido Republicano. Y no solamente como en la militancia de pie, podríamos decirlo, sino que también si uno ve como desapasionadamente los líderes parlamentarios, por ejemplo. O sea, y por eso mismo yo creo que es necesario como aclarar aguas, ¿no? Y decir, mira, acá están los más conservadores, acá están los más, qué sé yo, liberales, abiertos a acuerdos con cierto mundo progresista, porque para el elector se hace hoy día muy difícil, y creo que eso hoy día es una virtud del Partido Republicano, porque hoy día
un elector no conoce a los candidatos, ve la papeleta y dice, mire, voy a votar por el republicano, sabe más o menos por qué ideas vota. Creo yo que eso hoy día no pasa en Chile, vamos, porque hoy día puedes votar por un UDI, pero puede ser o Guillermo Ramírez o Joaquín Lavín León, digamos. Puedes votar por un Evópoli, pero ese Evópoli puede ser, qué sé yo, el Pancho Undurraga, pero también puede ser Luciano Cruzcoque. Creo que la cosa está como cruzada y creo que sería más natural y obvio que Luciano Cruzcoque, Guillermo Ramírez, la senadora Luzensperger estén en un mundo más cercano, por ejemplo, qué sé yo, al del diputado José Carlos Mesa, al de Arturo Esquella, el propio José Antonio Cast. Además, muchos de ellos tienen, hay que decirlo, la misma escuela política común, ¿no? Que es la de los movimientos gremiales. Entonces, ahí yo creo que me resisto a la idea que hoy día todos los conservadores están en republicanos y sigo promoviendo la idea de que hay que aclarar aguas y que hay que tratar de generar dos polos que, ojo, estén llamados naturalmente a convivir, como enseña la historia de Chile, ¿no? Que si queremos ser gobierno se hace inexorable una fusión, una alianza liberal-conservadora. Nos quedan 4 minutos de programa. Sí, no, yo de hecho estoy bastante de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, tanto en la fusión liberal-conservadora, que yo creo que es re importante, como en cuestionar esta idea de que el conservadurismo tiene su espacio en republicano y el resto está en Chile Vamos. Obviamente esto exige, digamos, sincerar las disposiciones de cada uno, ¿no? A mí me tocó estar en el lanzamiento de esta misma revista la semana pasada, y claro, Ignacio Briones no se sentía parte de este mundo, y yo creo que está muy bien que lo sincere, ¿no? Eso implica que, por ejemplo, gente de su sensibilidad no pueda estar en un eventual gobierno de la otra sensibilidad. A mí me parece que no, porque tú necesitas la mayoría, al menos por ahora, no tiene mucha pinta de que vaya a cambiar el panorama. Tú necesitas una alianza bastante amplia. De hecho, Sebastián Piñera proponía, quizá es muy difícil, pero una alianza desde amarillo hasta republicano. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy día hay una cierta izquierda que derechamente pone o quiere poner en jaque el sistema. Digamos, lo que pasó en octubre del 2019... Sí, claro. No fue simplemente una impugnación del gobierno de Piñera, sino que fue una impugnación del sistema completo. Y en ese adversario común se pueden encontrar ciertos puntos compartidos. Digamos, cómo fortaleces una institucionalidad democrática, cómo tú modernizas el Estado de Chile, cómo tú, para que pueda efectivamente trabajar bien, cómo tú generas incentivos en el sistema político para que el diálogo sea posible, entre otras cosas. Y eso yo creo que es algo que hay que posibilitar, y que se posibilita, entre otras cosas, fortaleciendo el tejido político de eso. Y entonces, ¿cuál es, digamos, mi crítica? Y volvemos a algo que mencionaba Jorge. Yo creo que hay que cuidar ese respeto, cuidar ciertas formas, cuidar, digamos, procedimientos, buscar esos puntos en común, y no simplemente hacer campaña diciendo que el otro es acomplejado, que es light, que es cobarde, que, en fin, que tiene problemas que, de hecho, yo no tengo tantas diferencias con que existan, ¿no? Como qué rol está jugando la UDI, en particular la UDI, creo, hoy día, en el espacio político, y la verdad es que a mí no me queda tan claro, y este es un llamado de atención para la UDI, que era el partido doctrinario de la derecha. Hoy día eso no está. Sí. Y es muy lamentable que no cumpla ese rol. Yo te agregaría dos cosas breves. Una es que para bailar tango se necesitan dos. Entonces es importante que ese llamado no solamente sea a un sector, sino a todos los sectores que componen hoy la oposición. Efectivamente. Y por lo tanto, cuando te den elegir entre pegarle al que tienes al lado y al que tienes al frente, no nos olvidemos de que hay que pegarle al que está al frente, ¿no? Sabiendo que son adversarios y no enemigos, compartiendo la amistad cívica republicana. Eso yo siempre lo voy a promover. Pero a mí lo que me parece que es un poco odioso es que siempre esté más la crítica hiperreactiva contra el que tengo al lado que con el que tengo al frente. Y de un lado y de otro, yo en eso. Y segundo, bueno, esto ya se dio, eso que decías tú que quería Piñera ya se dio, y se dio el 4 de septiembre, se dio en el rechazo, se dio en esa amplia mayoría política y social que le dijo que no al proyecto refundacional de la izquierda radical. Entonces, si a partir de eso, que sabemos que es lo que nos une, lo que no queremos, ¿cierto?, para el país, se construye una cosa hacia el futuro, yo creo que hay espacio. Claro. Pero para eso también es importante esta cuestión de, como te digo, de mira, yo no me siento parte de ahí,
vacíos, los cordones sanitarios, yo no me puedo sentar con este tipo a la mesa. Esta cosa como purista, como dices tú, como identitaria, también se ve en el liberalismo y en el conservadurismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Dos ideas para cerrar. La idea del cordón sanitario a mí me carga. Encuentro que además es políticamente súper ineficaz, no sirve. No sirve, de hecho nutre muchas veces estos discursos. Y el gran desafío, yo creo, está en cómo tú transformas el rechazo a algo, lo hemos dicho 1000 veces, cómo transformas el rechazo a ese proyecto refundacional en algo positivo. En algo positivo. Y eso digamos, estar en contra de algo es fácil, construir algo en conjunto es más complicado, y eso yo creo que hay que entregarle mucha energía, ponerle tiempo, ponerle lucas, porque esto no se da por generación espontánea. Lamentablemente se nos acaba el programa. Me quedé pensando por eso lo que comentaba Juan Pablo, una declaración. Aquí voy a hacer la gran Rodrigo Pérez Tercia, porque yo no estoy en Chile Vamos. La verdad es que los problemas de ellos me importan solo en la medida que perjudiquen a la derecha en su conjunto, pero no tengo por qué darle receta. Pero Gonzalo Cordero decía muy bien algo hace algunos meses, decía: los dirigentes de Chile Vamos están a la izquierda de su electorado. De acuerdo. Que explica harto lo que dice Juan Pablo. Claro, yo me refiero a los dirigentes. Que exista materialmente conservadores en la UDI y en el RN es posible. Ahora, a la hora de los que hubo tomar decisiones, te aseguro que nadie renunció al gobierno cuando se aprobó el matrimonio gay, y te aseguro que nadie no va a apoyar a Matei por su apoyo al aborto, digamos, cuando tienen posibilidades de estar en el gobierno. Así que la verdad es que hay que ver a la hora de los que hubo el conservatismo. Ya, se nos acabó el programa. Rodrigo Pérez Tercia, gracias por acompañarnos. Juan Pablo Rodríguez, un abrazo a la quinta región. Doctora Costa, como cada día. Gracias a todos por los que nos siguieron y que le pusieron me gusta también. No le están poniendo me gusta en este minuto la conversación en YouTube, todos los que nos están viendo. Ya viene Deporte en Agricultura, usted quédese en la 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana jueves, como cada día, a las 13 horas. Jueves de Historia. A la 1 de la tarde. Esto es Nuevas Voces. Chao, chao. Chao.